Federación Europea de Sindicatos, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir, como lo hacemos de vez en cuando, 2 veces al año, a 2 líderes sindicales importantes, a los secretarios generales de UGT en Madrid, don José Ricardo Martínez Castro, y al de Comisiones Obreras en esta comunidad autónoma, don Jaime Cetrún. Hemos de agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación y le ruego a don Ricardo Martínez que abra el turno de intervenciones desde aquí, si es posible. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras y señores, amigos y amigas, compañeros y compañeras. No voy a personalizar los saludos porque estoy seguro que alguno se olvidaría y sería casi peor. Quiero, en primer lugar, explicar los motivos de nuestra presencia aquí, la del secretario general de Comisiones Obreras de Madrid y la mía, pero antes, naturalmente, reconocer la amabilidad de los patrocinadores, personalizada en José Luis, por darnos la oportunidad de utilizar un foro del prestigio de este para trasladar aquellas posiciones que consideramos que en este momento son obligatorias trasladar. Y, en segundo lugar, quiero explicar también lo que significa la presencia de 2 dirigentes sindicales de la Comunidad de Madrid, que tiene que ver, a mi juicio, básicamente con lo que representamos, tanto Jaime como yo. Representamos a 2 sindicatos de clase que representan, y reitero el uso del término por la importancia que a mi juicio tiene, que representan casi al 80% de los trabajadores y trabajadoras que votan libremente en urna en los procesos de elecciones sindicales en sus empresas en esta comunidad durante el año 2013. ¿Algún dato? Somos 2 organizaciones de clase con más de 30.000 delegados y delegadas en esta comunidad, con más de 300.000 afiliados y afiliadas, de los que nos sentimos legítimamente orgullosos cuando, por ejemplo, gestionan conflictos como el de la limpieza viaria y el de la jardinería, recientemente resuelto en Madrid, pensando la resolución de este conflicto, como la de casi todos, en ellos y en sus conciudadanos y en sus conciudadanas. Y dicho esto, me permitirán ustedes, con brevedad razonable, porque el tiempo está atrasado y somos 2 personas a compartirlo, que aluda a algunas afirmaciones que pueden parecer chocantes por su origen, aunque analizadas quizás no lo sean tanto. Dice Warren Buffett, conocido seguramente por muchos de ustedes, que es uno de los 5 mayores personajes ricos en el mundo. Tiene una fortuna estimada de 44.000 millones de dólares y es el inversor de más éxito en los últimos años. Y hace afirmaciones tales como: no son pocas las personas que niegan que haya lucha de clases. Sin embargo, la realidad se obstina en mostrar que estamos inmersos en una de incalculables consecuencias, precisamente porque una de las clases, la de abajo, parece haber renunciado a la lucha, quizás porque ha perdido la conciencia de pertenencia a esa clase. Otra opinión, en la misma línea, en este caso de Bill Gross, el mayor gestor de fondos soberanos del planeta, dice y alude a factores en contra de la desigualdad. Dice que la desigualdad hace a las economías maníaco-depresivas, volátiles e inestables, que reduce el consumo de amplias capas sociales y sin consumo el capitalismo no funciona.
Polariza la sociedad en dos grupos, no solo en rentas, sino en expectativas de futuro, y la consecuencia que se deriva es un aumento del malestar y de los conflictos sociales. Leyendo estas citas, entre otras, a la hora de preparar esta intervención, se me ocurrió una pregunta que tiene que ver con ¿cuál es el objetivo que se persigue pareciendo que personas de estas características se ponen de nuestro lado? Y quizá la pregunta tenga respuesta considerando que el momento del inicio de la crisis refleja mejor que nada el giro estratégico y estético del capitalismo financiero. Subrayo lo de financiero porque es un capitalismo distinto al industrial, a nivel global, sin ataduras, sin complejos, sin perspectiva de enemigos de calado en el horizonte según ellos, lo cual le deja el campo abonado a escala global para hacer lo que le venga en gana. Y para ello no basta con ahogar el crecimiento propiciando un alto desempleo, sino que además al resto de trabajadores que conservan su empleo, cada vez menos, hay que degradar sus condiciones de trabajo, confiscarles parte de su salario y todo ello unido a la batería legislativa que de forma simétrica se da en todos los países desarrollados para abrir, por ejemplo, ventanas al fraude fiscal legal. Y en todo este sentido, y en relación a todo ello, decir que en los 2 últimos años hemos asistido de forma muy clara a una ofensiva por parte del liberalismo que se ha dado en llamar neocon, apoyado entusiásticamente desde el Gobierno de España y alimentado por los poderes políticos de siempre, cada vez más poderosos, por cierto. Esta ofensiva no solo se produce en el terreno de las libertades civiles, de tal forma que el capitalismo, insisto, financiero, no solo te expolia, sino que reduce los mecanismos de defensa endureciendo la acción de la seguridad del Estado y legislando para privar a los trabajadores del derecho a la tutela judicial efectiva. Dicho todo esto así, hay seguramente personas, y sus razones tendrán, que lo pueden considerar una exageración, pero si celebramos o recordamos, no me parece, al menos para nosotros, un acto de celebración, que se han cumplido 2 años del gobierno de Mariano Rajoy, gobierno que en ese modelo neocapitalista está demostrando ser de los primeros de la clase, de los alumnos más aventajados. Si consideramos ese cumpleaños y consideramos las mentiras del gobierno del Partido Popular, que decía que haría de España un país más rico, un país con menos desempleo, sin subir los impuestos, sin recortar la prestación de los desempleados, sin hacer recortes en pensiones, ni en educación, ni en sanidad. Si recordamos esto, si recordamos esa falta de la verdad, si recordamos la petición de los sindicatos de clase, de la UGT en este caso, de convocar, un referéndum por incumplir grave y severamente el programa electoral, quizás caigamos en la cuenta de que en este país da la sensación de que en política vale y cabe todo. Pero lo cierto y verdad, y la realidad, nos dice que los datos y el sufrimiento que están padeciendo millones de españoles tienen que ver con las decisiones y la gestión de este gobierno, que, insisto, se ha fundamentado y fundamenta su política en una gran mentira y en un gran engaño. Ejemplo palmario y que tiene que ver con la responsabilidad que intentamos ejercer tanto Jaime como yo en esta comunidad. Desde que gobierna el Partido Popular se han perdido 1 millón de empleos, 984.300, exactamente según la última encuesta de población activa. Se han batido todos los récords de desempleo, 6 millones de parados y registra la tasa de paro más alta de toda la serie histórica. Por primera vez en democracia ha caído la población activa en casi 400.000 personas, muchas de las cuales han tenido que irse de su país de manera involuntaria por no encontrar una forma de vida allí donde han nacido. Hay cerca de 2 millones de hogares con todos sus miembros en situación de desempleo. Han caído los salarios y los empleos indefinidos y el poco empleo que se crea, señores empresarios, es precario.
Se abarata el despido. Decíamos y decimos, abaratar, facilitar, simplificar los trámites para despedir solo va a llevar consigo más despido. Pérdida de derechos, recortes en las prestaciones por desempleo, criminalización de los desempleados y las desempleadas, destrucción de empleo público, salarios más bajos. Según el Instituto Nacional de Estadística, estamos en el 5º trimestre consecutivo de caídas salariales. Las rentas salariales han caído entre el 2008 y el 2012 en torno al 5,2%. Los beneficios empresariales han subido en torno al 3,6%. A la pérdida de riqueza material por parte de los trabajadores hay que añadir otras tan o más preocupantes, como son la pérdida de riqueza material indirecta, el deterioro sistemático y continuo del sistema público de enseñanza, que afecta en todos sus niveles y cuyo ejemplo más visible sería la subida brutal de tasas universitarias, la reducción gigantesca de becas, el sistema público sanitario que se ve sometido al austericidio que propicia el encarecimiento de las terapias, el copago, las mentiras, las prótesis, sin contar la privatización que poco a poco se va instalando en el sistema sanitario como una auténtica enfermedad. Se han destrozado todos los servicios sociales de proximidad y los ciudadanos o bien recurren a la solidaridad interna familiar cada vez más difícil o tienen que disponer de recursos económicos para pagar esos servicios. Nosotros somos un sindicato con un modelo de sociedad y de vida. Y que digamos esto, seguramente piensen ustedes que va de suyo. Pero voy a utilizar, para que valgan como sustento al anteriormente manifestado, dos argumentos. En primer lugar, voy a referirme al extracto del informe del Consejo de Europa y, a continuación, al de Cáritas. El primero dice textualmente que los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias y en España. Las autoridades deberían garantizar que ningún menor quede excluido del acceso a la sanidad independientemente del estatus legal de sus padres. Dicen asimismo, los importantes recortes de los últimos 3 años en materia educativa están poniendo en peligro la igualdad de oportunidades y hacen que los niños que están pasando dificultades tengan más difícil el acceso a una educación de calidad y, por tanto, a un futuro razonable. Y la memoria anual de Cáritas, textualmente, refleja un preocupante aumento de la pobreza en España desde que se inició la crisis, especialmente en los 2 últimos años. La desigualdad se ha enquistado en nuestra estructura social y cabe destacar el efecto negativo sobre la renta, los cambios en las prestaciones sociales, las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos, como los tipos marginales del IRPF y los tipos del IVA. Añade, la destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares españoles y durante el año 2012 el mercado de trabajo registró lo que probablemente pueda caracterizarse como los peores resultados de la etapa democrática en este país. Cáritas. Permíteme ahora que me refiera, aunque solo desde la mera alusión, a temas, a nuestro juicio, trascendentales que también han sucedido durante estos 2, a mi juicio, ominosos años de legislatura del Gobierno del Partido Popular en este país. La Ley Wert, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Pensiones son decisiones políticas que refieren, definen, constatan un modelo de ver la vida y de ver la política. Un modelo que pretende condicionar toda nuestra vida, la vida de la clase trabajadora de este país. Pretenden condicionar nuestra entrada al mercado de trabajo con un sistema educativo absolutamente desigual, dual, que llegado el momento separa a los niños y a las niñas en función de los niveles de renta de sus padres. Pretende condicionar nuestra permanencia en el mundo laboral a través de la reforma laboral,
Una permanencia sustentada en la precariedad, en la temporalidad, en la inseguridad y en la falta de perspectiva y de futuro. Y pretende condicionar la salida del mundo laboral con una ley de pensiones que obliga necesariamente a un complemento desde el sector privado, que es lo que se pretende. Las pensiones son un derecho, como otros tantos, y por eso, desde la Unión General de Trabajadores, exigimos la retirada de la ley, porque hubo un acuerdo reciente que garantizaba la sostenibilidad del sistema hasta el año 2027. Hay otras reformas, como la reforma local, que olvida a una parte importantísima de la población de este país. Hay más de 3.000, de los más de 8.000 ayuntamientos, más de 3.000 que dan beneficios en sus cuentas. Hay que considerar que el Ayuntamiento de Madrid, solo el Ayuntamiento de Madrid, concentra más del 40% del total de la deuda de los municipios de este país. Por tanto, nos parece una reforma injusta, injustificada y, como ha dicho el propio Consejo de Estado, anticonstitucional. Hay que apostar básicamente por esas personas que han decidido, por diferentes razones, vivir en el mundo rural, en pequeñas ciudades y, sobre todo, y destacando entre estas personas, las mujeres, que siguen duplicando su tarea vital, sosteniendo familiarmente sus casas y además trabajando. Y me estoy refiriendo a quien casi nunca se refiere nadie, a las mujeres del ámbito rural, a las mujeres que asimismo se denominan mujeres rurales. Y para ir terminando, me van a permitir ustedes que, como la canción de nuestro amigo Joaquín Sabina, hable de Madrid, aunque sea unos minutos. Madrid no es una isla en esta situación de desamparo en la que nos sentimos los trabajadores y las trabajadoras. Madrid sufre las situaciones de agravio que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras, como se sufren en cualquier otro lugar de España, aunque se argumenten décimas, centésimas, incluso milésimas de mejor posición respecto a otros. Pero miren ustedes, los sindicatos y la UGT en particular, cuando nos referimos a esas 653.600 personas que están en situación de desempleo, pensamos en la cara, en las circunstancias, en las angustias, en las necesidades, en las urgencias de cada una de ellas. Cuando se nos dice que el porcentaje de hogares madrileños con todos sus miembros en desempleo es casi del 10%, temblamos de indignación, porque estamos hablando de miseria, ya no en la puerta de los hogares, sino en las casas, en las familias. Cuando nos dicen que la tasa de paro de la Comunidad de Madrid está por encima del 20%, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando comparamos las cifras del año 2008, del primer trimestre, donde en Madrid había 243.800 desempleados, y las comparamos, insisto, con esas 653.600 personas, 409.800 personas más en desempleo desde que comenzó la crisis, creemos que tenemos la obligación de hacer cosas. Y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones, intentamos aportar. Y hemos propuesto al Gobierno de la Comunidad y a las organizaciones empresariales representadas por la CEIN, medidas a adoptar. Medidas pensando en las personas, no en nosotros. Medidas pensando en las necesidades, en las urgencias, insisto. La creación de un plan extraordinario de garantía de rentas para aquellos que no tienen nada. Ayudas a familias con dificultades económicas por la pérdida de empleo de alguno o de todos sus miembros, como avales públicos para la financiación de la deuda de las familias, como becas para comedor y escuelas infantiles, como moratoria en las tasas e impuestos, como abono por parte de la Comunidad de Madrid de las tasas de matrícula para la universidad y la formación profesional, como el derecho a la movilidad y al transporte gratuito, como la creación del abono social. Medidas, insisto, que no van dirigidas a defender un determinado modelo. Medidas que van dirigidas a defender la vida de la gente. Y para ello también hemos pensado en los empresarios cuando planteamos la creación de viveros de empresas municipales, de microcréditos para financiar proyectos concretos. Y pensamos, vuelvo a reiterar, en la necesaria financiación de las corporaciones locales.
Nosotros somos, lo decía al principio de mi intervención, gentes que creemos en un modelo de vida y de sociedad. Por eso creemos en los servicios públicos, que han de hacerse más presentes cuantas más necesidades tienen las personas. Porque hay una pregunta que podría hacerse el conjunto de la sociedad madrileña y española y que tiene que ver con el hecho de que, miren ustedes, ¿para qué queremos administraciones si cuando llega el momento desaparecen, se hacen invisibles? Servicios públicos. Nuestro modelo no es Eurovegas ni el nuevo Chinatown. Nuestro modelo tiene que ver con el impulso a la posibilidad vital de que las personas desarrollen su proyecto porque tenemos derecho a ello. Creemos en la industria madrileña, en el turismo y en los servicios. Y creemos que los madrileños y las madrileñas son gentes con capacidades suficientes para sacar adelante esta comunidad. Espero que con la clase política y acompañada de los sindicatos. Suerte, salud y muchas gracias. Jaime Cedunum. Buenos días a todos y a todas. Tengo que empezar por decir que es mi primera intervención en este foro, ya que apenas llevo un año en el cargo de secretario general. Y quería empezar por agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí. Y, evidentemente, agradecer a José Luis que nos haya invitado a este fórum de economía. Y mi agradecimiento, que no puede ser al detalle, sí quiero concretarlo también en algunas personas, porque nos acompaña Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, al que le estoy especialmente agradecido por esta presencia. Nos acompañan el coordinador de Izquierda Unida, Goyo Gordo, Izquierda Unida, Jaime Elisabetsky, Rafael Simancas, y yo creo que con todos vosotros también pues un abrazo y el agradecimiento a todos los que venís desde Izquierda Unida y del Partido Socialista, lo mismo que el compañero Cubillo y miembros de las ejecutivas confederales de Comisiones Obreras de UGT y todos aquellos compañeros y compañeras, amigos y amigas de ambos sindicatos. E igualmente, muy especialmente, la presencia de los empresarios, entre otros del presidente de la patronal, Arturo Fernández. Dicho esto, quiero empezar mi intervención pidiéndoles que hagan un primer esfuerzo, y es que consideren que lo que voy a decir forma parte de un análisis más amplio y de soluciones más completas que propone el movimiento sindical en todos los ámbitos, tanto en la Unión Europea como en España. Respecto al ámbito europeo, al primero, solo quiero señalar que los últimos datos confirman que el estancamiento de la economía europea, con recesión en todo el sur, el crecimiento del paro, son aspectos que caracterizan a la economía europea. A ellos ha venido a sumarse últimamente un nuevo riesgo, el riesgo de la deflación. Síntomas claros del fracaso de las políticas de austeridad y del camino de reformas impuestas que, además, están aportando a la crisis económica una crisis política y una crisis social de envergadura, sobre todo en los países más golpeados. Cobra, en este sentido, todo el valor las recientes propuestas del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, que, entre otros, el comité que está presidido por Toso, ha presentado un plan de inversiones para cambiar las políticas de austeridad por políticas de empleo. Igualmente, para proceder y definir y acordar un nuevo contrato social, porque yo desde aquí, como en otros ámbitos, tengo que decir que los sindicatos queremos más Europa, pero queremos más Europa con políticas de empleo y con un modelo social europeo, no destruyendo el modelo social europeo. En nuestro país y en nuestra comunidad, las consecuencias de estas políticas revisten mayor gravedad. 654.000 parados en nuestra comunidad. Y quiero llamar la atención que de esos 654.000 parados vienen como consecuencia que tan solo en el último año se han destruido 150.000 empleos. Y que es más, que de esos 150.000 empleos, 56.500 lo son del sector público. El binomio reforma laboral y recortes se convierte en un dúo letal para el empleo. Si algo nos ha visualizado, dado que ha sido retransmitido casi en directo por los medios de comunicación, el conflicto laboral de la limpieza viaria y jardinería de la ciudad de Madrid, es cómo funciona la reforma laboral. Un recorte en el contrato es cargado sin miramientos sobre los trabajadores. Justificado en la rebaja de la concesión, se hace un ERE y al personal se le plantean 1.134 despidos o un hachazo en el salario. Son salarios minoristas. Se le pone un hachazo del 40%. Es decir,
ganas 1.000 euros, te lo dejo en 600 euros. Y no hay defensa posible porque ya no hace falta ni acordar el ERE con los representantes sindicales ni la autorización de la autoridad administrativa. Por lo tanto, estamos con una negociación siempre, ocurre lo mismo con los convenios y la otra actividad, con una espada de Damocles encima de la cabeza de quienes trabajan. Solo queda, por tanto, la organización y la unidad sindical, la movilización y la firmeza en la mesa de negociación. Y en este caso, como ha ocurrido con los barrenderos, las barrenderas, los jardineros y las jardineras, contar con la comprensión y el apoyo de toda la ciudadanía. Solo así se forzó el acuerdo y parar la agresión. Era una nueva batalla entre David y Goliat. Estábamos hablando de un colectivo no siempre recordado, más bien siempre olvidado, que se ha enfrentado a las 4 grandes empresas multinacionales con la inestimable ayuda de los responsables municipales de la ciudad de Madrid. Se pusieron en marcha los recursos democráticos de nuestra sociedad, el derecho de huelga, manifestación y de negociación colectiva, y el conflicto se resolvió. Se alcanzó un acuerdo responsable donde los barrenderos, barrenderas, jardineros, jardineras salvan 1.134 puestos de trabajo a cambio de apretarse el cinturón, pero también las empresas tienen que hacer el esfuerzo que no hacen habitualmente, que es moderar sus beneficios. Quiero poner en valor, por un lado, estos derechos constitucionales de huelga, manifestación y negociación sindical ante los ataques que vuelven a sufrir. Por otro, la necesidad y la eficacia de la organización colectiva de los trabajadores, de los sindicatos, de la unidad sindical. Es así como se tienen que abordar los conflictos, no de otra manera. No existen otras fórmulas que sirvan, por lo menos que sirvan democráticamente. Recortes, privatizaciones y la reforma laboral son instrumentos que persigan un mismo objetivo: recortar los salarios de quienes trabajan y propiciar el incremento de los beneficios empresariales o los recortes de la Administración. Los datos nos indican que se está produciendo una bajada porcentual de rentas salariales y, en cambio, una subida de beneficios empresariales. Estos conflictos locales nos lo dibujan. Hoy lo volvemos a ver en la lavandería de la comunidad. Igualmente, se está descubriendo cuál es el bálsamo de fierabrás de las privatizaciones. ¿En qué consisten las privatizaciones? Y yo ampliaría, ¿en qué consiste la descentralización productiva? El mandar trabajadores fuera de la empresa principal para, una vez allí, recortarles el salario y empeorarles las condiciones laborales. Ese es el bálsamo. Por lo tanto, cuando hablamos de privatizaciones son rebajas salariales y ajustes en la calidad del servicio. Eso es lo que se pretende también con los 6 hospitales que se quieren privatizar en la ciudad, en la Comunidad de Madrid. Urge recomponer la negociación colectiva y las relaciones laborales, el equilibrio entre rentas del trabajo y del capital, rectificar una legislación y una actuación de las autoridades políticas casi siempre escoradas hacia el poder empresarial. Es necesario recuperar el poder adquisitivo de los salarios, por justicia y por necesidad para activar el consumo. No se entiende la caída del consumo si no se mira qué está pasando con los salarios. Y revalorizar con urgencia el salario mínimo interprofesional y el IPREM. Tampoco tiene justificar romper la estabilidad del sistema público de pensiones, procediendo al recorte extremo que se pretende aplicar a los pensionistas actuales y futuros. En nuestra comunidad hay 1 millón de pensionistas, con una pensión media en torno a 1.000 euros. Pues bien, esta reforma de pensiones propone que en 10 años esa pensión de 1.000 euros se convierta en una pensión de 800 euros. ¿Se rompe? Yo, la pregunta que me hago, lógicamente, es si esos son los nuevos avances sociales que dice la ministra. Se rompe un principio básico de respetar el poder adquisitivo del que ya es pensionista, que es, entre otras cosas, no maltratarle con la incertidumbre cuando ya está jubilado. Se desprecia el principal y mejor instrumento de España en esta materia, cual es el Pacto de Toledo y el acuerdo social con empresarios y sindicatos. No tiene justificación ni oportunidad esta reforma. Se tiene que parar y devolver a los cauces de la negociación y el consenso las modificaciones que se requieran en materia de pensiones. Tenemos que oponernos a las recomendaciones de los burócratas de la Troika en esta materia. No tiene lógica exigir recortes en pensiones en un país que se gasta el 10% de su PIB en pensiones, cuando la media europea es del 14%. No tiene ninguna lógica que eso se exija desde Europa. Es posible hacer las cosas de otra manera. Tenemos un problema coyuntural en la seguridad social por la pérdida de 3 millones de cotizantes por la destrucción de empleo y la caída del valor de las cotizaciones por las rebajas salariales. Ese es el problema y no otro. Es un problema coyuntural, no estructural. Actuemos, por tanto, de forma coyuntural sobre los ingresos. Y lo más importante, pongamos en marcha políticas de creación de empleo. Incrementemos el número de cotizantes. Si los recortes de las administraciones públicas han supuesto cientos de miles de parados, no es menor el daño en términos de pérdida de poder adquisitivo y de equidad, en pérdida del poder redistributivo
y de equidad social del gasto público, al cargar todos los recortes sobre los derechos y los servicios públicos, que son los que equilibran y cohesionan la sociedad. Su consecuencia más alarmante es el descenso de la protección social y el incremento de la pobreza. Casi 400.000 personas en paro sin ninguna prestación ni ayuda existen en nuestra comunidad. Más de 1,25 millones de personas por debajo del umbral. Y según nuestros cálculos, hay 100.000 familias que están en la exclusión o al borde de la exclusión ya. Y la renta mínima de inserción solamente atiende a 19.500. Nosotros creemos que dibuja un panorama de emergencia social. Es más, la pérdida de la universalización de la sanidad. En esta comunidad puede haber en torno a 150.000 personas que ya no tienen derecho a la sanidad, los copagos, la pérdida de la gratuidad de la enseñanza no obligatoria y de los servicios municipales, y los tasazos han empobrecido a los madrileños y las madrileñas. Por eso, como decía antes José Ricardo, hemos propuesto hace un año actuar sobre la emergencia social y propusimos un plan de choque contra el paro y medidas de protección social. Y ni España ni la Comunidad de Madrid tienen un problema de gasto público. Se puede gastar mejor y gestionar de otra manera, sin duda, pero el problema no es de gasto, son los ingresos públicos. Esto lo dice hasta Mariano Rajoy. Pero, en cambio, hay 100.000 millones de euros menos recaudados que en la Unión Europea, con un sistema fiscal casi equivalente. El fraude, la elusión fiscal, los resgalos fiscales y una actitud poco exigente de la agencia tributaria, por cierto, no de sus inspectores y sus inspectores, como estamos comprobando hoy, que sí que quieren hacer los deberes y empezar a hacer la investigación a aquellos que más defraudan, que son las grandes sociedades y fortunas, que son los responsables del 70% del fraude fiscal. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid en la última década han sido campeones de la política de rebajas fiscales. Y así, desde 2003 han regalado la friolera de 24.583 millones de euros, una cantidad casi equivalente a la deuda de la región. Y el comportamiento de la economía regional no ha sido muy diferente al nacional. No ha servido para dinamizar el consumo porque los beneficiarios son las rentas altas y grandes patrimonios. Y estos no van a ser los que incrementen de manera generalizada el consumo. Ni tampoco para que estos inviertan, tan solo recogen beneficios y los ponen a buen recaudo. Parece ser que fuera de España. A los trabajadores y trabajadoras no nos sirve que el presupuesto de 2014 vaya a dilapidar 365 millones de euros en una rebaja fiscal que va a suponer un ingreso de 34 euros en el caso, por ejemplo, de quienes trabajan en la lavandería de la comunidad y que tienen el riesgo de perder 400 euros mensuales de su salario. Lo mismo les ocurrirá a los barrenderos y a las barrenderas, que con tanto ardor han defendido su puesto de trabajo, y a todos aquellos asalariados que están por debajo del salario medio regional. 34 euros para más de la mitad de los contribuyentes es la rebaja fiscal. Y, evidentemente, los que no declaran, esos no tienen ni siquiera los 34 euros. No nos sirve la rebaja si tenemos que pagar 250 euros al mes por llevar al niño o la niña a una escuela de infantil pública, o pagar 2.000 euros por llevar a nuestros hijos o hijas a la universidad, por poner solo algunos ejemplos. Una injusticia fiscal que hay que corregir porque no solo no se recauda, sino que se promueve la desigualdad, lo contrario de lo que mandata el artículo 31 de la Constitución. Comisiones Obreras propone un plan de equidad fiscal para contribuir en la región a hacer efectivo que paguemos todos y todas, y que cada uno lo hagamos según nuestra capacidad económica, y dotar al presupuesto de recursos. ¿Para qué? Para dinamizar la economía, promover el empleo y rescatar a las personas que se están quedando por el camino de la exclusión y de la desesperanza. Creemos que desde la política y desde la sociedad se debe actuar, no esperar encogidos por el paro y los recortes a que vengan otros a sacarnos del atolladero, y mientras ver cómo perdemos nervio industrial, se desploma lo que mejor había aguantado la crisis en la región, como es el turismo, languidece Barajas, se deprime nuestro sistema de I+D y de innovación y se juega la ruleta rusa con la formación profesional y la universidad. Sin duda, el momento es difícil y la situación compleja. Esta región tiene fortalezas que han hecho que siempre haya tenido mejores indicadores y comportamientos que la media española. Es más, ha tirado del desarrollo español. Debemos aprovecharlo. Y por eso creo que los presupuestos regionales que se van presentando para el 2014 o la propia política que están haciendo los ayuntamientos, sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, no contribuye a aprovechar todas las potencialidades que tiene esta comunidad. Y le hemos pedido al Gobierno regional y a su presidente que ponga en marcha, que estamos dispuestos a colaborar, que con empresarios y con el Gobierno, empresarios, sindicatos, con el Gobierno, podemos hablar del futuro de Madrid, del desarrollo del sistema productivo de Madrid, que es necesario sentarse y poner en marcha, porque hay fortalezas, que son las que hay que aprovechar.
Y, en cambio, hay otras miserias que hay que eliminar, porque este sistema productivo, por el camino que va a dejar de ser lo que fue en otros tiempos. Se necesita impulso y otras políticas. No podemos seguir así. El día 23 de noviembre, convocados por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y USO, la Cumbre Social y el tejido asociativo existente, hemos convocado a manifestarse a la clase trabajadora madrileña y a la ciudadanía para decir basta, exigir un cambio de políticas. Lo haremos por toda España y siguiendo una convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos. Es responsabilidad democrática de los gobiernos atender las peticiones de su ciudadanía, no mirar para otro lado. Comisiones Obreras, seguimos insistiendo, no nos resignamos a aceptar este presente y no nos vamos a dejar que nos construyan el futuro aquellos que nos han conducido a la actual ruina. Queremos, los trabajadores y los trabajadores, ser protagonistas de la construcción de ese futuro. Muchas gracias. Falta que me avisaras. Lo tenía preparado, pero no ha hecho falta. Muchas gracias a ambos. Empezamos por las preguntas, que les advierto que hay muchas. Les agradezco que especialmente si intervienen los dos en las respuestas, sean lo más concisos posible. Carmen Torres les pregunta a ambos si es realista pensar que este Gobierno regional y la alcaldía del Partido Popular van a aceptar revertir la privatización de servicios municipales como ustedes proponen. Pues miren ustedes, somos gente bastante descreída, pero bastante insistente a la vez. De manera que, si reflexionan más allá de preceptos ideológicos catecumenales, pues es muy probable que sean conscientes que hay servicios que son más eficientes, más eficaces y más baratos en la esfera de lo público. Y pongo un ejemplo. León, alcalde del Partido Popular, ha remunicipalizado una parte de los servicios que estaban privatizados, entre ellos el de limpieza, y ha ahorrado, según sus propias palabras, 35 millones de euros en 2 años. Si lo hacen en León, bellísima ciudad por otra parte, no sé por qué no puede hacerse en Madrid, en el ámbito municipal y en el ámbito de la comunidad. Sí, también brevemente. Yo creo que en el momento actual estamos visualizando bien lo que significa, lo que acabo de decir, lo que significan las privatizaciones. Y al escándalo de la injusticia social, de que se carga toda la rentabilidad, supuesta de rentabilidad económica, se carga sobre los trabajadores, está apareciendo otro elemento más, y es la escasa justificación, porque empezamos a entender que hay servicios municipales que van a funcionar mucho mejor que municipalizados que privatizados. Yo pongo un ejemplo. Un barrendero o barrendera de la Ciudad de Madrid cobra 19.000 euros al año. Ojalá cobrara 19.000 euros al mes. Eso es lo que cobran el consejero delegado de una de las empresas que estaba en la negociación. El mismo trabajo en Fuenlabrada está en 28.000 euros. No sé, y es público, no sé si se barre, si se limpian las calles peor en Fuenlabrada que en Madrid. Antes de este conflicto en Madrid ya existía una verdadera polémica sobre la suciedad de las calles. Ya existía esa polémica. Y claro, la señora Botella además decidió que para responder a esa botella hacía el concurso y en el concurso venían 1.134 trabajadores menos. No sé cómo iba a quedar la limpieza de las calles si hubiéramos perdido la batalla y hubieran despedido a 1.134 trabajadores. Por lo tanto, yo creo que ya hay elementos suficientes para decir que no solamente no es rentable económicamente, sino que ni siquiera es más eficaz desde el punto de vista del servicio. Por lo tanto, vamos a pedir y a exigir la remunicipalización. Y lo vamos a exigir ahora y más tarde. Nosotros tenemos paciencia. Si no lo conseguimos ahora, pues bueno, lo conseguiremos un poco más adelante, pero lo terminaremos consiguiendo. Enrique Villalba, de Madrid Diario, dice: el resultado de la huelga de limpieza ha sido uno de los mejores resultados sindicales en lo que va de crisis
¿El mejor resultado al que pueden aspirar los trabajadores es a EREs temporales, bajas incentivadas y recorte de la acción social? A lo que aspiramos los trabajadores es al mantenimiento del empleo en cualquiera de las circunstancias en este momento. Pretendemos ser consecuentes con las circunstancias y las circunstancias ahora nos indican que se trata básicamente de mantener el empleo y de mantener las condiciones salariales en lo posible. Pero lo que significa también la huelga que se ha desarrollado durante 10 días en el Ayuntamiento de Madrid, de limpieza viaria y de recogida y de jardinería, no es otra cosa que un ejercicio de responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, una vez más. Quizás por las características de este conflicto haya sido más conocido y más llamativo, pero conflictos resueltos de manera similar desde una posición de responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras son bastante habituales en este país. Amparo Valencia les pregunta qué creen que va a pasar, qué piensan que debería ocurrir con la privatización de la gestión de varios hospitales públicos y centros de asistencia primaria de la Comunidad de Madrid, suspendida cautelarmente por los tribunales. Óscar Centeno les pregunta que por qué permiten ustedes que se desvíen consultas y pruebas a clínicas privadas, aduciendo que si no aceptan el desvío, los enfermos sufrirán una larga espera en los servicios públicos. ¿Por qué no escuchan ustedes a los sanitarios que se quejan de esta argucia de la comunidad para vaciar las unidades públicas sanitarias y desmoralizar a los profesionales? Bien, yo no sé qué va a pasar con la privatización en el ámbito jurídico. Yo espero que al final la resolución judicial, teniendo en cuenta también el propio sentir social, lo que están diciendo los madrileños y las madrileñas, pues termine termine con la privatización, ¿no? Yo, en todo caso, más allá de cuando venga la sentencia judicial, creo que ya sería oportuno que por parte del Gobierno de la región empezara ya a negociar y acordar con los agentes sociales, con las organizaciones del sector, otro camino. Yo creo que es el momento de sentarse para hablar cuáles son los problemas de la sanidad madrileña y empezar a arbitrar fórmulas para dar su solución. Y digo esto porque antes de la privatización y del conflicto de la privatización teníamos un problema, y eran las listas de espera. Y las listas de espera están creciendo, ¿no? Y la calidad en el trato cada vez se está deteriorando más. Y ese es el problema de la sanidad, no es el modelo, si la privatización no es ese. El problema es cómo atender los problemas que tiene la sanidad. Y respecto a la desviación al sector privado, ha sido una batalla de los sindicatos contra esta desviación, porque hemos querido siempre una sanidad pública bien financiada con los recursos suficientes para atender. Algo, si ustedes miran las hemerotecas, verán que ha sido la batalla a lo largo de todos los últimos años, no de ahora. Hemos estado denunciando los procesos de privatización y, desde luego, este maltrato que se da a la gente que está en la lista de espera, que le ofrecen una clínica privada que no se sabe muy bien dónde, y, lógicamente, la persona dice que no, que quiere seguir con su médico, que quiere que le atienda aquel especialista que le ha tratado a la sanidad pública, y entonces le dicen, bueno, pues entonces a usted le llegará dentro de unos cuantos meses. Ese modelo lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando, y nos parece que es perverso y que maltrata a la persona. Me permitirá. Yo no voy a hacer alusión al consejero Echaniz, ni al consejero Lamela, ni al consejero Güemes, a los que podría aludir por diferentes razones. Pero, y entiéndanme ustedes, a ver si soy yo capaz de explicarme, esta es un intento de privatización ejemplar. Es un ejemplo paradigmático de lo que no hay que hacer. Tiene a todo el mundo en contra, a los profesionales, que se ven maltratados, a los pacientes, que se ven maltratados. Dos ejemplos de esto que digo. Decenas de miles de pruebas necesarias a personas en situación de riesgo, me refiero a las mamografías, que no se hacen por un error, dicen, de gestión. Esto sería suficiente para que el consejero hubiera presentado la dimisión, solo esto. Pero es que hace unos pocos años la Comunidad de Madrid fue expulsada de la lista de recuento nacional de listas de espera, la única comunidad expulsada por falsedad en los datos de las listas de espera.
Se está destrozando la sanidad madrileña. Desde una gestión de la consejería que yo sitúo ahí la responsabilidad, en la gestión, la decisión política es de un gobierno, se está destrozando la sanidad porque todo el mundo es consciente de que los enfermos, las enfermas, no quieren ir a la sanidad privada en muchas ocasiones. Y la sanidad pública se está viendo desmenuzada quirúrgicamente de manera consciente y voluntaria. Carlos Contreras les pregunta por qué han parado ustedes la lavandería central de hospitales cuyos servicios acababan de ser adjudicados a una empresa propiedad de la ONCE. ¿Estamos ante un conflicto similar al de las basuras de Madrid? Yo creo que sí, que podemos estar ante un conflicto similar a las basuras de Madrid, porque el procedimiento es el mismo. Privatizo, meto un recorte. Yo llamo la atención porque quieren ahorrarse el Gobierno 36 millones de euros con esta operación y al mismo tiempo están regalando 375 millones de euros fundamentalmente a las rentas más altas. Por lo tanto, la injusticia se da en todos los terrenos. Y en este caso pues ha sido inmediato. Una vez que pasan se privatiza, entonces intentan aplicarles el convenio de la ONCE, que entre otras cosas está previsto incluso para trabajadores, en fin, con algún tipo de discapacidad y que por lo tanto tiene otro tipo de carácter, un convenio muy especial, ¿no? Evidentemente se olvidan, oigo al consejero Laschetti, que me parece que está demostrando una inhumanidad bastante alta, diciendo que, bueno, pues claro que sí, que es que ahora pasan y que tiene que perder 400 euros al mes, sí o sí, porque tiene que aplicarle el nuevo convenio, ¿no? Por lo tanto, cuando realmente se ha olvidado de si existen derechos adquiridos o no, se ha olvidado de las condiciones de trabajo de las personas, y se ha olvidado directamente de que son personas que tienen una vida, que ganan 1.000 euros y que si les quitas 400 euros les vas a destrozar su vida. Por lo tanto, plantear esto nos parece una verdadera barbaridad. Y entonces, con la lavandería va a haber un conflicto, y va a haber un conflicto que posiblemente vaya a tener todavía más repercusión social que el que tuvo el de los barrenderos, el de la limpieza viaria, el de la jardinería. Digo, porque ya, lógicamente, se están convocando no solamente actos de solidaridad con estos compañeros y compañeras, sino que la propia Marea Blanca pues, será uno de sus elementos centrales de reivindicación, seguro, en el breve plazo. Alberto López les pregunta cómo valoran la situación laboral en Telemadrid, qué acciones se adoptarán si la Comunidad de Madrid, siguiendo el ejemplo de la Generalitat Valenciana, decide cerrar el canal regional público. También le preguntan por qué no median para la unión sindical en Radio Televisión Española para lograr un acuerdo para el segundo convenio colectivo. Empezando por la segunda parte de la pregunta, los sindicatos estamos representados en Televisión Española, en Radio Televisión Española, y estamos siendo partícipes de la negociación. Estamos intentando alcanzar un acuerdo en unos momentos de especiales dificultades en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Pero estamos intentándolo, como en todas partes en las que los sindicatos tenemos representación. Y con Radio Televisión Madrid no hemos estado de acuerdo con las decisiones del Gobierno porque consideramos y creemos en una radio televisión pública en la Comunidad de Madrid. Consideramos y creemos que tiene que haber medios de comunicación de carácter público que garanticen la libertad de expresión, la participación de las instituciones, de las organizaciones, que tiene que tener algunas características diferentes a otros medios privados, que no tiene que tener el negocio como objetivo primero de la gestión de los directivos de la radio televisión pública madrileña, y desde luego estaríamos en radical. Estamos apoyando naturalmente a los compañeros que han sido despedidos, compañeros y compañeras, estamos apoyando a los que quedan y estaríamos en radical desacuerdo con el hecho de que se aplicasen medidas parecidas a las que se están aplicando en el País Valenciano. Creo que son un error y que son limitativas del derecho constitucional a la libertad de expresión. Yo creo que Telemadrid tiene que existir. No esta Telemadrid, que se ha convertido en un instrumento de propaganda del partido del Gobierno. Yo siempre digo que a veces sueño con aquella Telemadrid que teníamos hace unos años, en que con un índices de audiencia espléndidos y de la cual estábamos orgullosos todos los madrileños y madrileñas. Por lo tanto, a esa es a la que aspiramos, no a esta. Por eso vamos a dar todas las batallas que haya que dar
Primero, apoyando a los compañeros de Telemadrid y segundo, no sabemos la sentencia judicial por dónde tirará, pero desde luego haremos todo lo posible porque Telemadrid continúe, para que Telemadrid siga existiendo como un órgano, ese órgano independiente, riguroso, que habla de los madrileños y de las madrileñas, que habla de todos los madrileños y de todas las madrileñas y no solo de los del Partido Popular. Haremos todo lo posible porque eso sea así. Jesús Úbeda dice, en su diagnóstico ha habido más crítica externa que autocrítica. ¿Cómo valoran la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a UGT por presunto fraude y llamar a declarar al señor Méndez? ¿Qué les parece la propuesta de la COE de instaurar un cheque para formación? Ángeles Pelayo, de Antena 3, y Antonio Huertas dicen, ¿creéis que los sindicatos están perdiendo credibilidad y capacidad de movilización con todos los casos que están saltando, ERES, financiación ilegal, etcétera? Podría decir aquello de por alusiones, pero no lo voy a decir. Vamos a ver. Nosotros, como organización, en lo que tiene que ver con la Audiencia Nacional y la denuncia de Manos Limpias, del autodenominado sindicato Manos Limpias, estamos en una situación de indefensión porque se nos imputan, parece, una serie de irregularidades que yo niego rotundamente. Niego rotundamente. Y se interpreta un auto en el que no hay mención ni a la UGT ni a ninguna entidad vinculada. Por tanto, vamos a ser respetuosos con los procedimientos judiciales, pero en este momento la UGT no está imputada en ningún auto en la Audiencia Nacional. Existe, que sepa yo, que sepamos, una pregunta de un juez al fiscal sobre determinados temas y la posibilidad de abrir un expediente. En este momento la UGT no está imputada. Insisto, deseamos que cuanto antes se esclarezca todos los términos que tienen que ver con esto. ¿Cheque de formación? No. ¿Por qué? Porque la formación continua obedece a una obligación de empresarios y de sindicatos. Y no se puede convertir la formación en un cheque regalo para comprar en tal o cual comercio. Los empresarios y los sindicatos tenemos la obligación de hacernos responsables de la cuota que pagamos trabajadores y empresarios para gestionar la formación, cuota que pagamos trabajadores y empresarios. Y yo solo quiero dar un dato. En los últimos 4 años, entre 2009 y 2013, la Unión General de Trabajadores ha impartido 5.000 cursos aproximadamente en la Comunidad de Madrid, formando a más de 65.000 personas, y hemos acordado planes de formación en empresas con los empresarios, por los cuales han pasado más de 2.200 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la formación no es un deseo, no es una vocación, no es una voluntad, es una obligación de los sindicatos. Y en cuanto a la pérdida de credibilidad, le diré que los datos en materia de afiliación y de representación, que son los datos que nosotros podemos medir, son muy parecidos a los de los últimos años. Se ha producido una leve pérdida de afiliación motivada por el desempleo, porque la gente pierde su puesto de trabajo y pierde la capacidad, la posibilidad de pagar la cuota sindical. En términos muy parecidos a ambos sindicatos, una cuantía muy poco relevante. Y vuelvo a reiterar los datos a los que aludía, que entre comisiones obreras y UGT representamos a casi el 80% de los trabajadores y trabajadoras que participan en procesos sindicales en la Comunidad de Madrid. Yo quiero hacer algún apunte a esta pregunta, ¿no? La primera con respecto a la formación. A mí me parece que la formación de los trabajadores ha sido una de las conquistas del movimiento obrero y una de las conquistas de esta democracia. Y yo creo que hay que tratar la formación quizás con un poco más de rigor a la hora de hacer el análisis de lo que ha supuesto la formación de los trabajadores y la formación continua en este país. Que ha supuesto para la formación de los trabajadores y las trabajadoras, si ha supuesto una mejora
de la productividad, una mejora de la competitividad de las empresas, una mejora de la producción o no. Yo creo que hay que empezar por el principio. Y a partir de ahí, pues sin duda, habrá que mejorar gestiones, habrá que mejorar las fórmulas de justificación, habrá que mejorar muchos aspectos y, por lo tanto, habrá que hacer la revisión. De hecho, se está haciendo la revisión de todos estos aspectos. Pero claro, una cosa es eso y a partir de aquí pues son las propias contradicciones. Yo me he encontrado no hace mucho con una crítica a la formación que hacía, en este caso, el Maforen, el instrumento que tiene comisiones obreras en Madrid, con respecto a los cursos que daba, y resulta que el Maforen en Madrid está teniendo, por parte de la Consejería de Empleo, una de las calificaciones más altas desde el punto de vista de la calidad de la formación que da. O hace poco pues, me ha llegado el último informe de la Cámara de Cuentas, donde nos hace un informe estupendo, donde todo está perfectamente, donde no encuentra ningún aspecto sospechoso, no solamente sospechoso, sino ningún aspecto que sea ni siquiera necesario corregir. Por lo tanto, dicho esto, no importa para que desde el propio Gobierno haya manifestaciones que pongan en duda no solamente la calidad de la formación que realizan pues los instrumentos que tienen los institutos, o en este caso las fundaciones que tienen los sindicatos, sino que también ponen en cuestión, ¿no?, pues el propio papel que tienen que jugar los sindicatos en la formación. Y yo insisto en esto porque no es algo aislado. Forma parte de un discurso que se está impulsando desde determinados sectores de la sociedad que de alguna manera pretende poner en duda todo lo que hacen las organizaciones sindicales. Quizás porque tampoco es cierto que estemos tan desprestigiados como algunos quisieran. Quizás conflictos como este último que hemos tenido demuestran que ahí, en la empresa, es donde estamos dando la batalla. Este se ha conocido porque ha sido retransmitido por los medios de comunicación, pero todos los días en las empresas, en los sectores, estamos dando la batalla del convenio. Estamos dando la batalla contra unos seres que se quieren imponer, imponiendo que los seres, cuando se dan en casi más del 90%, estamos, digamos, obligando a que se pacten, ¿eh? Por lo tanto, hay salidas para la empresa y hay planes sociales para los trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, a pesar de estar afectados, como todas las instituciones democráticas, por esa ola de desafección que existe, por eso, a pesar de eso, nosotros seguimos considerando que estamos manteniendo unos buenos niveles de encaje con la clase trabajadora de este país. En relación con este tema, Antonio Miguel Carmona, del Comité Federal del PSOE, les pregunta si creen que hay una estrategia premeditada contra los sindicatos de clase. Yo siempre digo, en estos tiempos turbulentos, ¿no?, difíciles, complejos, donde los intereses se defienden y se defienden por las bravas, y donde cada día hay menos interés en concertar y negociar y buscar equilibrios de intereses entre unos y otros, que mal estaría que en estos momentos no hubiera quien desde los poderes económicos, poderes políticos y poderes empresariales, desde sectores, porque yo tengo que decir que no son todos, no intentaran debilitar los sindicatos. Significaría que nosotros no lo estábamos haciendo bien. Porque si hacemos bien nuestra labor, si estamos disputando lo que llamamos la disputa al capital de las plusvalías que se están generando, si disputamos al capital el reparto de la riqueza, evidentemente, cuanto más débiles seamos, más fácil será que el reparto favorezca justamente a ese capital. Es una norma básica a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, en estos momentos donde hay poco que repartir, e incluso lo que estamos intentando es negociar justamente los recortes o intentar salvar la empresa, y para ello hay que hacer sacrificios, es decir, que lo que de alguna manera estamos negociando en muchos casos son sacrificios, y cuando esto se da así, evidentemente, las campañas arrecian. Y sin duda, yo no sé si hay una campaña muy orquestada, con personas concretas, pero es evidente que hay una línea de actuación que se está manifestando todos los días, donde se pone en juego el derecho de huelga, el derecho a manifestación, la negociación colectiva con la reforma laboral, los convenios y, lógicamente, el papel de los sindicatos y de los sindicalistas. A mí, si se me permite, en medio minuto seguramente. La pregunta era si había una campaña orquestada. Yo quiero pensar que no, aunque parece que sí. Yo preferiría pensar que no, porque en democracia orquestar una campaña tendría un nombre, y prefiero pensar que no. Lo que sí es una especie de obsesión, yo creo que enfermiza, por parte de algunos medios de comunicación,
concretamente con la Unión General de Trabajadores. Y yo quisiera tranquilizarles. No pretendemos ninguna revolución, no pretendemos asumir más papel del que nos corresponde. Eso sí, somos muy firmes en la defensa de nuestras competencias, pero sí les quiero tranquilizar. Y les quiero decir además otra cosa. No van a poder con la UGT. Porque la UGT no somos solo, que además somos la parte menos importante, sus representantes que ponemos la cara o hablamos en foros como este. La UGT es 1 millón de afiliados y afiliadas, la UGT son 125 años de historia, la UGT está llena de gente que ha dejado mucho de su vida por defender una forma de ver la vida. Somos decenas de miles de delegados y delegadas que estamos muy bien considerados en los centros de trabajo, y el cuestionamiento en algún medio de comunicación, algunos medios de comunicación que coinciden con una determinada ideología, no van a torcer esto. Por tanto, yo les sugeriría que buscasen otras noticias, seguramente mucho más interesantes, y que si quieren mantener a sus lectores o a sus televidentes o a sus oyentes, pues que dejen a la UGT, que somos muy poco atractivos como noticia y absolutamente necesario como sindicato. Constantino Ramos les pregunta si Madrid puede confiar solo su futuro a la creación de empleo al proyecto Eurovegas. Es de recibo que el holding judío del señor Adelson condicione su inversión a que se permita fumar y a que Eurovegas se convierta en una especie de paraíso fiscal. ¿Creen ustedes que Rajoy se lo está pensando y por eso no está avanzando el proceso? Al final, ¿el presidente del Gobierno sucumbirá a las presiones, entre otras internas del partido? Hay una primera pregunta, pero ¿el proyecto Eurovegas verdaderamente existe? Porque a estas alturas, en fin, cuando se presentó el proyecto, se hicieron la foto en los terrenos de Alcorcón, parecía que, bueno, que estábamos hablando de una empresa seria, más allá de que nos gustara más o menos el proyecto, pero una empresa seria que habría hecho sus cálculos, que tendría resuelto su financiación, que tendría resuelto, de hecho, habían resuelto en la Comunidad de Madrid todos los aspectos legislativos, puesto que hemos estado asistiendo a cambios legislativos permanentes para que el Centro Integrado de Desarrollo que propone el señor Adelson pudiera entrar. Se ha hecho todo y resulta que no está la primera piedra que iba a estar ahora. Y por hoy los datos que tenemos es que ahora, según el consejero de Economía, va a principios o mediados del año que viene. Por lo tanto, a mí cada día me cuesta más trabajo responder o hablar del proyecto Eurovegas, porque me parece que cada día más es un proyecto fantasma. En todo caso, sobre ese proyecto ya dijimos lo que pensábamos, ¿no? Ya pensábamos que no era el proyecto que necesitaba de desarrollo que necesitaba esta ciudad. Es verdad que se necesita un desarrollo en materia de turismo, de turismo de convenciones, de congresos, que hacía falta algunas instalaciones mucho más grandes para acoger ese tipo de congresos, pero una cosa es ese desarrollo del sector servicios por esa vía y otra cosa es lo que se planteaba con respecto al juego, las pocas garantías que había desde el punto de vista de la financiación del propio juego, con los riesgos que había de lavado de capital, de dinero. Por tanto, era una propuesta que en su momento ya no hicimos una valoración y que seguimos valorando negativamente. Creemos que hay que ir por otro lado, que hay que ir por las fortalezas que tiene Madrid, en el sector de servicios de alto valor añadido, de la industria, que tenemos sectores importantes con una gran potencialidad de desarrollo en materia industrial. Creemos que tenemos que ir por ahí. No podemos ir a experiencias de este tipo, a ensoñaciones de este tipo, como es en Las Vegas. Pedro González le pregunta especialmente a José Ricardo lo siguiente. UGT pidió un referéndum para juzgar el incumplimiento del programa electoral de Rajoy. ¿Por qué no lo pidió también cuando Zapatero cambió radicalmente su programa en mayo de 2010 y se hicieron evidentes las mentiras que ahora reconoce Pedro Solbes, el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de Zapatero? A mí, si se me permite, voy a hacer una brevísima alusión a la pregunta anterior. No he tenido ocasión y entro en la
la respuesta. Madrid se está convirtiendo en una especie de avatar. No sé si habrán visto ustedes la película, yo sí, porque es una comunidad virtual. Resulta que se hace ostentación de la implantación de muchas empresas en esta comunidad, consecuencia de las políticas fiscales, pero la realidad es que la instalación es virtual. Se instalan administrativamente, se instalan nominalmente, pero no vienen los trabajadores, no viene la producción, no viene la actividad, pero se instalan porque los impuestos permiten, son más baratos que en otras partes de España. Por tanto, nosotros, el proyecto Eurovegas, nos parece que se puede instalar, ¿por qué no?, siempre y cuando no se modifiquen las leyes, desde luego no se modifiquen las leyes laborales y desde luego no se convierta en ningún paraíso fiscal. Respecto al 10 de mayo, cuando el anterior presidente del Gobierno tomó la decisión absolutamente equivocada de tomar medidas que lesionaban los intereses de los trabajadores, pues la respuesta la dieron las urnas y los trabajadores decidieron que no siguiera gobernando quien había cambiado sus políticas, ningún referéndum mayor que ese. La posición del sindicato, de los sindicatos, estuvo clara, radicalmente en contra de esas medidas, radicalmente en contra de esas políticas que trajeron como consecuencia un cambio de gobierno. Por tanto, ahora pedimos lo mismo, seguimos siendo consecuentes con lo que hicimos en su momento, con lo que intentamos hacer siempre, y ahora pedimos un referéndum para que la sociedad sancione lo que a mi juicio es una gran mentira. Porque hay una diferencia entre un gobierno y otro, hay muchas, pero hay una, temporal. La crisis existía cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno y elaboró un programa electoral que no tenía que ver nada con la realidad económica, las necesidades económicas y sociales de este país. Reitero que el día antes de la jornada de reflexión en una emisora de radio dijo que no haría ninguna reforma laboral, el día antes de la jornada de reflexión. Y no sé si añadió en aquella entrevista también lo de las pensiones. Si no fue ese día, fue poco antes. Por tanto, mintió deliberadamente. Y me parece que ese cambio de programa electoral exige que la sociedad, los que le han votado y los que no le hemos votado, sancionemos la oportunidad o no de continuar con un gobierno que no ha cumplido el contrato con la sociedad. Ese es el argumento de la petición de referéndum. Pues seguimos. Carlos López Combarros dice, dado su nivel de identidad, el que existe entre Comisiones Obreras y UGT, ¿por qué no se fusionan ambos sindicatos y se reduce su coste al 50%? También le preguntan por qué no deciden vivir de las cuotas de sus afiliados y simpatizantes, y lo mismo sería de aplicación a las organizaciones patronales. Bien, respecto a la primera, quizás en un futuro, pero evidentemente yo creo que ha habido, por lo menos yo quiero poner en valor el avance que ha habido en los últimos años, porque ahora hay mucho adanismo, ¿no? Muchas personas que piensan que el mundo ha empezado ahora, ¿no? Y es bueno recordar y mirar un poco para atrás. Nosotros en Comisiones Obreras, de hecho, este año celebramos el 40 aniversario del proceso 1001, y justamente a los compañeros de aquel proceso, a Marcelino Camacho y Nicolás Sartor y otros 8, les detuvieron justamente cuando estaban discutiendo un documento que era sobre la unidad sindical de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, el compromiso con la unidad de Comisiones Obreras ha sido firme, lo es. Pero claro, ha habido otros momentos en que no ha habido esa unidad. Hoy hemos conseguido, y yo creo que desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras se nota una gran unidad de acción entre Comisiones Obreras y UGT, en unos ámbitos más que en otros, porque evidentemente la clase obrera es plural, hay intereses diversos, y no solamente existe Comisiones Obreras y UGT, es verdad que Comisiones Obreras y UGT representamos más de las 3/4 partes de los trabajadores y las trabajadoras de Madrid, pero fíjense ustedes bien que es que hay 36 sindicatos representativos en esta comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de que ganamos las elecciones con mucha competencia, en un clima de total libertad, y nosotros creemos que esa pluralidad hay que respetarla, y por eso trabajamos juntos, pero evidentemente la pluralidad, sobre todo la pluralidad que hay dentro de las propias empresas, queremos seguirla manteniendo. Y después, con respecto a las cuotas, evidentemente ese es el camino en el que estamos inmersos
los sindicatos en estos momentos. Como consecuencia de la crisis, ocurrido como todas las organizaciones, hay una caída de ingresos, sin duda hay una caída de ingresos en materia, sobre todo hay una caída de ingresos en un capítulo que yo también quiero resaltar. Cuando se habla de las subvenciones de los sindicatos, no se está hablando de una manera correcta del término, porque se tiene que hablar de cómo la sociedad retribuye o paga los trabajos que hacen los sindicatos o bien para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, o bien para toda la sociedad, en consonancia con los artículos y las responsabilidades que nos da la Constitución. Y hay varios artículos constitucionales que nos dicen que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, tenemos que hacer el diálogo social, tenemos que hacer la participación social, la participación institucional. Lo tenemos que hacer y, evidentemente, eso tiene unos costes que hasta ahora se estaba pagando, lógicamente, con esos acuerdos sindicales que llegamos con los gobiernos. O lo mismo, hacemos negociación colectiva, llegamos a acuerdos de convenios, pero la eficacia de esos convenios es para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo para nuestros afiliados. Y eso exige, tiene costes. Hay que mantener una estructura, hay que mantener unas personas expertas, en fin, hay que hacer un trabajo de asambleas, hay que consultar a los trabajadores, etcétera, etcétera. Tiene costes. Evidentemente, de alguna manera, la sociedad tendrá que retribuir a los sindicatos para que puedan poder pagar esos costes que se están generando. Y de ahí venían los acuerdos de derechos sindicales, los puntos de derechos sindicales que normalmente vienen en los convenios. Eso que llaman las subvenciones no es ni más ni menos hasta ahora que la retribución que de distinta forma se hace desde la sociedad a las organizaciones sindicales, a comisiones obreras UGT y a todas las que existen. Por eso, quizás, la existencia de ese mare magnum de fórmulas está haciendo que algunos aprovechen el río revuelto para ganancia de pescadores y estén intentando manipular el sentido de todos esos recursos. Por eso, desde comisiones obreras, el compañero Toso lo ha estado públicamente planteando, decimos que queremos clarificar esto, una ley de financiación de las organizaciones sindicales y patronales, para aclarar esto y para que los recursos que vengan, porque no son dádivas, no son conquistas cuando pillamos a un empresario flojo o a un político que no quiere líos, no. Estamos hablando de unas cantidades que tienen como objetivo, de alguna manera, compensar por el trabajo que constitucionalmente hacemos los sindicatos. Pero bien, eso ha caído. En el caso de la Comunidad de Madrid llevaba mucho tiempo sin eso y, evidentemente, Comisiones Obreras y UGT en Madrid, por tanto, Comisiones Obreras, se ha ido adaptando ya a esa realidad, a vivir de nuestros propios recursos. Señor Martínez. Lo ha explicado muy bien. No, que nada, que lo he explicado. Muy bien. Miguel Fernández, de Servimedia, se dirige a usted, señor Martínez, y dice: en pocos años UGT deberá afrontar el relevo de su líder. ¿Le preocupa este proceso? ¿Valora la posibilidad de tener usted un papel protagonista? Concha López le pregunta: ¿qué condiciones deberían darse para que usted se presente como candidato a suceder al señor Méndez? ¿O ya descarta que participará en esas elecciones? Por alusiones. Ha habido un proceso congresual en la UGT hace escasísimos meses. Cándido Méndez es un magnífico secretario general. Habría que decirlo aunque no se pensara, pero es que lo pienso. Y, por tanto, ese debate, esa reflexión, esa consideración no está ni alumbrada en la UGT. Ha habido un congreso en Madrid hace unos pocos meses también. La Comisión Ejecutiva Regional ha sido elegida con un porcentaje suficiente de votos, y ese debate no está abierto en la UGT. En la UGT está abierto un debate de cómo somos más eficaces, de cómo somos aún más útiles para los trabajadores y para las trabajadoras, y ese es el debate en el que estamos instalados y de lo que vamos a hablar en el en el Comité Confederal que ahora desarrollaremos en este mes de noviembre. No está encima de la mesa la sustitución de nuestro secretario general, que es un magnífico representante de la UGT y yo creo que de la clase trabajadora de este país. Roberto García, y ya para concluir, dice: los sindicatos han convocado para el próximo sábado manifestaciones en toda Europa contra la austeridad. La convocatoria la ha encabezado el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, el señor Toxo, que está con nosotros en Madrid. USO se ha unido a Comisiones Obreras y a UGT
y les preguntan si tienen en la convocatoria de Madrid algún objetivo, algún lema específico y cuáles son las expectativas de participación en esa manifestación. Lo primero, la manifestación del día 23, del sábado a las 12, de Atocha hasta la calle Alcalá, está convocada en el marco de la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos por Comisiones Obreras UGT Uso, pero está convocada también porque por primera vez hemos llegado a un acuerdo con todo aquello que se está moviendo en la Comunidad de Madrid, estoy hablando, con todas las organizaciones de la cumbre social, con las mareas diversas, con la marea ciudadana, hemos conseguido confluir precisamente por la gravedad de la situación en la que estamos y, por lo tanto, el 23 esperamos que una gran manifestación, una manifestación grande, importante, con un gran seguimiento, porque además los lemas son lemas que valen para Madrid especialmente, porque estamos hablando de defender lo público y defender las personas, además de defender las pensiones. Y hoy lo público en Madrid, como bien he comentado anteriormente, sufre un proceso muy serio, un ataque muy serio, y hay serios riesgos, no solamente de privatización de lo público, sino también de merma de calidad de lo público. Por lo tanto, desde el punto de vista madrileño, es total y absolutamente oportuna esta manifestación. Sí, quizá añadir que no es una manifestación particularmente protagonista de nada. Forma parte del proceso de movilizaciones en el que estamos instalados los sindicatos, en este caso la Confederación Europea de Sindicatos, con su presidente, el compañero Ignacio a la cabeza. Ha convocado en toda Europa y en toda España manifestaciones entre los días 23 y 24, sábado y domingo, que tienen que ver con el austericidio, más que con austeridad, que es lo que significa la política del Gobierno de Europa y de los gobiernos de muchos países. Pero nosotros le damos a esta manifestación un carácter especial solo por una razón, porque es la primera vez que la práctica unanimidad de las organizaciones sociales y sindicales salimos a la calle en Madrid y en toda España. Hay un acuerdo unánime de todos. No sé si hay alguna exclusión de alguna organización más o menos representativa. Y es una más, pero no va a ser ni la primera, naturalmente, ni la última. Ya avanzamos que los trabajadores y las trabajadoras, el año que viene, lo vamos a convertir en un año de muchas movilizaciones hasta que logremos los objetivos que nos planteamos, que tienen que ver básicamente con la recuperación de la dignidad del trabajo como forma de vida para nosotros y para nosotras. En nombre de las entidades que han hecho posible este acto, BT, Red Eléctrica y Asisa, el director de esta última, don Ramón Casanova, va a despedir el acto. Buenos días a todos. Es difícil no estar de acuerdo, y yo diría más, es difícil no conmoverse ante el escenario que nos han descrito los ponentes, en el que han hablado de injusticia social, de desigualdad, de paro y de cientos de miles de personas en situaciones precarias, sin ningún ingreso. De la intervención de don Ricardo Martínez nos quedamos con su plan de medidas y ayudas a los desfavorecidos y de la del señor Cedrún con su oferta de ayuda para hacer políticas de empleo, plan de equidad fiscal y con el espíritu de colaboración que ofrece a los empresarios. En relación con algunos comentarios sobre la sanidad, no me parece irrelevante subrayar que el estado de bienestar que vivimos no es un invento español. Se puso en marcha en Alemania, lo puso en marcha un aristócrata, Otto Bismarck, que no era precisamente de izquierdas. Y hoy en la Unión Europea hay un altísimo nivel de integración entre los sistemas públicos de sanidad y los sistemas privados. No hay confrontación ideológica. Apostamos por un camino de consenso para ganar eficiencia y para conseguir sinergias.
Muchas gracias al señor Martínez, muchas gracias al señor Cedrún, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.